Bienvenidos todos, hermanos. Nos hemos gozado. Realmente el que no ha sentido al Señor es que es una piedra, hermano. Es una piedra realmente. Pero los que estamos vivos y sentimos al Espíritu Santo nos gozamos, hermanos. Si usted no siente al Señor en su vida, preocúpese, porque es indicio que va rumbo a un enfriamiento, si no es que ya lo está. Así que debemos mantenernos vivos en la presencia del Señor, con la chispa del Espíritu Santo. Dios le bendiga al amigo que me llamó, que lo recogiéramos, creo que se llama Calixto. No sé si está el varón, que le presten la Biblia ahí para que comparta la palabra. Ahí los diáconos, acérquense y díganle, hermano, aquí vamos a compartirle la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Dice Primera Juan, capítulo número 2, versículo número 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el anhelo de Dios, hermanos, que no pequemos, que no pequemos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, porque usted sabe, somos humanos, fallamos con la mente, el corazón. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Hasta ahí leemos y vamos a cerrar la Biblia. Padre nuestro, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu Divino, por la tremenda bendición en la cual nos hemos gozado, como Juan, Pedro y Jacobo cuando subieron al monte de la transfiguración. Señor amado, no querían descender al ver aquella tu presencia. Y ahora, Señor, háblanos. Derrama, Señor, tu espíritu a través de tu palabra. Alimentanos, edifícanos, fórmanos, Señor, que tu palabra pueda hacer el impacto en nuestra vida y en nuestro ser. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, hermanos, amén. Pueden sentarse, hermanas y hermanos. La enseñanza que nos corresponde hoy es con respecto al castigo de Dios. El castigo de Dios. Está haciendo ruido, no sé, que algo le tocaron. El castigo de Dios. Porque ustedes saben, hermanos, que siempre predicamos de un Dios de amor, y que realmente Dios es amor, hermanos. Esa es su naturaleza. Dios es amor. Sin embargo, hermanos, también Dios castiga. Por eso el tema de hoy es el castigo de Dios. Y como cristianos debemos regir nuestras vidas por el principio de obediencia. Debemos de buscar eso nosotros, hermanos, regir nuestra vida, gobernar nuestra vida, tener dominio en este principio de vivir en obediencia. Amén, hermanos. Eso es lo que hemos leído en el versículo. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Porque nunca realmente, hermanos, ha sido el plan de Dios que nosotros los hijos vivamos en pecado. El deseo de Dios, hermanos, es sacar al hombre de el pecado, de donde Dios nos ha sacado. Pero también el deseo de Dios es que nosotros, ahora que ya estamos siendo parte de su iglesia, hermanos, que no vivamos en pecado. No podemos estar, hermanos, en la iglesia, en la casa del Señor, participando del cuerpo de Cristo y viviendo en pecado. Ese no es el plan de Dios, hermanos. Sin embargo, hermanos, los cristianos pecan. Los cristianos pecamos. Y muchos, hermanos, de ellos, y me incluyo de nosotros, toman
y tienen el pecado muy a la ligera, toman el pecado muy a la ligera, ya se acostumbran a pecar. Cuando se inicia en el camino del Señor, se tiene cuidado hasta de lo que se ve, de lo que se toca, de lo que se piensa, y tan pronto aparece un pensamiento que no es del agrado del Señor, lo erradicamos, lo fumigamos con la palabra. Pero parece ser que cuando el tiempo va pasando, los creyentes nos acostumbramos a pecar, y muchos dentro de la iglesia toman el pecado muy a la ligera, como que si no es nada. Lo hacen como que si nada. Dicen, bueno, con el hecho de que yo pase al frente a reconciliarme. Y hay gente, hermano, se lo digo, y no que esté malo, pero se lo digo, nosotros que tenemos un programa en la radio a diario, quizás no todos los días por no exagerar, pero casi todas las semanas me llama uno o dos hermanos, pero preocupados, obviamente de otras iglesias, diciéndome, pastor, he pecado, he cometido un pecado. Y obviamente yo no les pregunto, hermano, qué clase de pecado, y necesito que ore por mí porque he fallado. Y está bien confesar el pecado, pero el problema es que, hermano, no podemos vivir en esa situación pecando. Y, hermanos, en una semana vuelve a llamarle a otro pastor, la otra semana al otro pastor, la otra semana viene a la casa del Señor, porque pecan y el pecado lo toman a la ligera. Lo hacen como que si, hermanos, es cualquier cosa. Y en esta enseñanza, hermanos, vamos a tratar sobre esta pregunta bien importante: ¿qué pasa cuando el creyente peca intencionalmente? Cuando el creyente, cuando la iglesia peca voluntariamente, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es la reacción del Dios de los cielos ante ese tipo de personas que toman los pecados a la ligera? Dicen, no, sí, es que yo así soy, es que yo realmente soy débil, es que somos pecadores y que ustedes saben, todos pecamos, nadie me puede señalar porque desde el pastor todos pecamos. Es cierto, todos fallamos, pero, hermanos, el pecado trae consecuencias. Hay castigo directamente de la mano de Dios si no se toma seriedad en las cosas de la vida cristiana, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, ¿cuál es o qué pasa cuando un creyente peca intencionalmente, con su propia voluntad? Lo vuelve a hacer, lo hace, lo sigue haciendo y hasta está ayudo. Y ya, hermanos, peca y hace y deshace. Y, hermanos, si no le da en la conciencia arrepentimiento, entonces veamos las consecuencias del pecado en la vida de un creyente. El pecado puede traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios, hermanos. Amén. Ustedes se recuerdan cómo el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de la iglesia de Corintios, que hasta estos bárbaros tomaban la cena del Señor, porque si hay gente, hermano, que ya no les da en la conciencia, ya perdieron la sensibilidad de Dios, toman la cena del Señor, hermanos, hacen cosas sagradas, participan de cosas sagradas y aún en pecado. Entonces el apóstol Pablo les dice que se examinen, porque si os examináis y hacéis juicio a vuestra vida, dice el apóstol Pablo, entonces no seréis castigados. Pero muchos de ellos, por estar tomando los pecados a la ligera, ya habían muerto, dijo el apóstol Pablo, hermanos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado en la vida del creyente? Y lo primero es que traemos sobre nosotros la mano castigadora de Dios, hermano. O sea, no se está metiendo usted con el pastor. No es cuestión de, me voy a ocultar del pastor. No lo sabe el pastor, no lo sabe el líder, no lo sabe nadie. Se está metiendo con la mano del Dios de los cielos. A él nadie lo puede burlar. Sus ojos están mirando, sus párpados examinando las acciones de los hombres, hermanos. Entonces es cierto que los pecados de un creyente
o de nosotros los creyentes fueron perdonados cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Amén, hermanos. Hemos sido perdonados cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pero esto no le da el derecho a vivir como le plazca y hacer cualquier cosa que Él desee, porque abusamos de la gracia del Señor. Como digo, una persona ya, por muchos hermanos dentro de la iglesia, ya Los Ángeles ya no hacen fiesta, porque todos los días pecan, todos los días hacen el mismo pecado, vuelven a patear, a golpear la misma piedra. No, hermanos, se entiende que le pegue una patada o se tropiece en una piedra, pero que se la lleve para la casa ya no es justificado. Entonces, si nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario, eso no nos da derecho de vivir como nos plazca, hacer cualquier cosa que desee. Él, de todos modos, tiene que enfrentar, el que peca, tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Amén, hermanos. Porque ese es el problema. El pecado se mira dulce, el pecado se mira atractivo, pero las reacciones, las consecuencias, el diablo no las hace mirar. Porque dice Gálatas, y es un texto, ustedes lo conocen, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis. ¿Cómo dice, hermano? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice, hermano? Esto también segará. Entonces usted siembre viento, dice la palabra del Señor, va a cosechar tempestades. Siembre pecado, va a cosechar consecuencias. Pueden ser los pecados más ocultos, pero tarde o temprano traerán consecuencias a la vida nuestra, porque Dios no puede ser burlado. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Diga gloria a Dios, hermanos. Entonces, cualquier pecado que hayamos cometido, si oramos, eso es lo que dice el versículo que leímos: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Ese es el deseo de Dios, que no pequemos. Pero por si alguno hubiere pecado, si oramos a Dios, si lo confesamos y pedimos su perdón, Él nos perdona. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces usted no señale a ningún hermano que haya fracasado en la iglesia o haya fallado, si ese hermano se ha arrepentido, si ese hermano ha pedido perdón, si ese hermano ha buscado la restauración. De seguro el Dios de los cielos lo ha perdonado, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice la palabra del Señor, hermano. Nuestra comunión con Dios puede ser restaurada inmediatamente, ¿no es cierto? Cuando nos arrepentimos, confesamos el pecado y ya no lo volvemos a hacer, Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados que cometemos cuando se confiesan con sinceridad. Pero esto no quiere decir que no seremos castigados por nuestros pecados. Claro, Dios dice: te perdono. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero eso no significa que no vamos a traer consecuencias. No van a haber consecuencias. Y hay consecuencias que van a durar toda la vida. Hay consecuencias que van a afectar a la familia, a los hijos, a la iglesia. Por ejemplo, vamos a ver el caso de David. ¿Cuántos se recuerdan de la vida de David? ¿Cuántos han leído la vida de David, hermanos? En la Biblia nos relata de la vida de personas del Antiguo Testamento, a fin de que podamos aprender de sus experiencias. Hay dos lecciones muy importantes que debemos aprender del relato del gran pecado de David. Primero, si quiere, anótelo. La primera lección que vamos a aprender de la vida de este hombre David, del pecado, de las consecuencias que sufrió David. Primero, aunque podemos ser perdonados por nuestros pecados, tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Ese es lo primero que aprendemos. Segundo, algunos pecados tienen consecuencias permanentes en nuestra vida. Oiga bien eso, hermano. Consecuencias permanentes en la vida de aquel que falla. David no era solo un gran hombre de Dios, sino que además fue el rey más eminente que tuvo la nación de Israel. No era cualquier hombre, hermanos, David.
¿Lo saben, hermanos? No era cualquier hombre, era el rey más eminente que tuvo la nación de Israel. Aún así, David pecó gravemente y sufrió las consecuencias de su pecado. En el segundo libro de Samuel, capítulo número 11, usted lo puede leer en su casa, se relata el gran pecado de David. David estaba en el palacio, en casa. Por eso tenga cuidado de andarse quedando en casa, hermano. Hermanos que a la hora de que deberían de venir a adorar, dicen: no, estoy cansado ahora. Estoy ahora cansado. Voy a tomarme este día de siesta. Mira, ahí es donde el diablo se mete, hermano. A través de la televisión le cae una llamada de un amigo, se mete al internet, al YouTube o al Facebook, y el diablo, hermano, le toma ventaja, porque en lugar de estar en la guerra, en lugar de estar en la casa del Señor, en lugar de estar de rodillas, está velando el pecado, está, hermano, pasteleando, está pajareando. Hay que estar activos en la presencia del Señor para no darle lugar al diablo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra del Señor, hermano. ¿Cuántos de ustedes se han quedado en casa cuando deberían de estar acá? Cuando deberían de estar ayunando, cuando deberían de estar orando, cuando deberíamos de estar en la casa del Señor. Ahí andamos en otro lugar, hermanos. Debemos venir a la casa del Señor. Mientras sus soldados estaban lejos, luchando una gran batalla, una tarde en que paseaba por los balcones del palacio, David vio bañándose a una bella mujer. La lujuria entró en su corazón, mandó a llamar a la mujer Betsabé y cometió adulterio con ella. Por eso, hermanos, es importante esto, de mantener ocupada la mente, el corazón en las cosas de Dios. Si David, en este tiempo tan lejano, donde las mujeres no andaban seductoras, sensuales como ahora, cayó en lujuria, ¿qué no será en nuestro tiempo, hermanos? Donde la pornografía está a la orden del día, donde la televisión, donde los medios de comunicación. Usted va al mall, hermano, ahí está la tentación, ahí está la lujuria. Por eso nosotros no debemos de darle lugar al diablo, debemos de resistirlo para no caer en la tentación y así mantenernos firmes, consagrados al Dios de los cielos. Gloria hacia el nombre del Señor, hermano. Pasado algún tiempo, Betsabé le hizo saber a David que esperaba un bebé de él. Como Urías, el esposo de Betsabé, había estado lejos por mucho tiempo, David se dio cuenta de que su pecado de adulterio pronto sería descubierto. Para ocultar su pecado y para poder casarse con Betsabé, ¿qué hizo David, hermano? David hizo arreglos para que Urías muriera en el frente de la batalla. Parecía que David había tenido éxito en ocultar su pecado, pero la Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 27: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Nadie sabía, había pecado, había adulterado, había matado a Urías, pero Dios lo estaba viendo desde los cielos. Eso fue desagradable delante de los ojos del Dios de los cielos, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque aquí revela la Biblia que están los ojos de Dios observando nuestra vida. ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo que es desagradable a los ojos de Jehová? Porque aquí no podemos ocultar. Usted puede cometer pecados a la ligera. Dice: no, sí, esto ya estoy acostumbrado a hacerlo. Que silencio, hermanos. Entonces hoy nos vamos a examinar, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Examinémonos, porque dice que esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Amén, hermano. Y no señale a nadie, señálese usted el corazón. Haga una radiografía en su mente. ¿Qué es lo desagradable que estamos haciendo y no nos hemos arrepentido? Y estamos tomando ese pecado a la ligera. Que Dios nos ayude y que Dios reprenda al diablo, hermano. Amén. Entonces Dios envió al profeta Natán para confrontar a David con sus pecados de adulterio y asesinato. David
se arrepintió verdaderamente de sus pecados. Qué lindo cuando la gente reconoce y se arrepiente de sus pecados, se los confesó a Dios. Y el Salmo 51 nos habla de la profundidad de la confesión de David. Él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, eso es importante, yo reconozco delante de Él mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David se arrepintió, hermanos. David recibió el perdón, hermanos. Amén. Diga amén. De todo esto podemos ver que David estaba verdaderamente angustiado por su pecado. Qué lindo, porque David era sensible, no como la gente ahora, hermano, que viven ya en una vida maliciosa de pecado y no sienten arrepentimiento. Oiga, de todo esto aprendemos que David estaba verdaderamente angustiado por su pecado. Dios aceptó la confesión de David, lo perdonó, lo restableció a su comunión. Natán el profeta le dijo: Jehová, mire qué lindo, hermano, cuando hay arrepentimiento hay remisión, cuando hay arrepentimiento hay comunión con Dios. Dice que Natán le dijo: Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Qué lindo cuando hay arrepentimiento sincero. Jehová ha redimido tu pecado. No es el hombre, no importa lo que digan los hombres, no importa lo que digan los demás. Jehová ha visto tu arrepentimiento, porque a Él es que vamos a agradar. Gloria a Dios, hermano. Amén, hermanos. Por eso es importante, hermano, que cuando se comete una falta, usted no ande pensando: ¿y cuántos meses me van a dar de disciplina? ¿Y cuántos años me van a dar de disciplina? ¿De qué sirve que le den 1.000.000 de años de disciplina y sigue siendo lo mismo? Lo importante es la humillación, el arrepentimiento, el buscar al Señor y que Dios diga: tu pecado ha sido redimido, tu pecado ha sido perdonado, porque he visto que te has humillado, no para que te vean en la iglesia, no para que te den un privilegio, sino porque has buscado la consagración, la comunión con el Dios de los cielos, hermanos. Dicen: gloria a Dios, hermanos. Pero oiga, las cosas no terminaron ahí. Pareciera ser que ahí ya se terminó todo. No, Dios es quien rige el universo. Amén. Dios rige el universo. Amén. Y Él es santo y justo. Amén. Digan amén, hermano. Amén. Él no puede pasar por alto nuestros pecados o fingir que no sabe nada de ellos. Aunque David era rey, sin embargo fue castigado por Dios. La Biblia dice que para Dios no hay acepción de personas, hermanos. Porque el pecado de David, oiga eso, dio a los enemigos de Dios ocasión para blasfemar su nombre. Dios dijo: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Dios le dijo: te he perdonado, he redimido tu pecado, pero por cuanto por tu pecado los enemigos blasfemaron mi nombre, no se apartará la espada de tu casa. Son consecuencias para toda la vida. Consecuencias para toda la vida. Entonces, si usted quiere seguir pecando, dele. Pero el día de mañana, sus hijos, su descendencia, cuando ya esté viejo, va a ser demasiado tarde, porque no acató la palabra. Por eso hoy que oímos la voz, no endurezcamos el corazón, hermanos. Pese a que Dios había perdonado sus pecados, David tuvo que cosechar las consecuencias terrenales de ellos. ¿Qué sufrió David por causa de ese pecado? Oiga esto: sufrió muchos pesares. El hijo que tuvo con Betsabé murió. 2, mire las consecuencias. Sufrió muchos pesares. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Uno de sus propios hijos fue asesinado. Otro hijo dirigió una rebelión contra David y fue muerto en batalla. Verdaderamente la espada nunca se apartó de la casa de David. Amén, hermanos. ¿Le costó mucho ese pecado? ¿Le costó mucho ese pecado?
¿Cuál es el que usted y yo estamos practicando y no lo queremos soltar? Y lo ha hallado dulce, y lo ha hallado dulce, y sigue insistiendo, y la palabra le sigue hablando, y cada palabra que se predica aquí en la iglesia es un Natán hablándonos, ¿no es cierto, hermano? Porque para eso venimos a la casa del Señor, para que Dios nos hable. Usted no viene a verme la cara fea o bonita a mí. Usted no viene a verle la cara a los hermanos. Venimos a que Dios nos hable, a que Dios nos sensibilice, a que Dios redarguya, a que la palabra entre como espada de dos filos, a que la palabra nos corte el pecado y nos podamos arrepentir en su presencia, hermanos. Dice gloria a Dios, hermanos. Eso le costó mucho. ¿Qué va a hacer usted? Nadie sabe lo que usted mira en internet. Nadie sabe lo que usted hace cuando se va de la casa del Señor, o lo que yo hago cuando me voy de este lugar. Nadie sabe. Usted sabe lo que ve. Usted sabe lo que está practicando. A qué hombre está enamorando, a qué mujer está enamorando. Aleluya. Entonces va a cosechar consecuencias. Si no corta ese pecado, podemos ver entonces que aunque seamos perdonados de nuestros pecados, nosotros, tal como David, tenemos que enfrentar las consecuencias terrenales de nuestras acciones. Debemos ver también que frecuentemente los pecados traen consecuencias que duran toda la vida. Entonces no vale la pena, hermanos, no vale la pena, hermanos, que por un deleite temporal, que por no hacer caso a la palabra, vayamos a traer consecuencias sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante ello? Ante esta realidad de que Dios nos mira, nos ve, de que aunque nos perdona, porque Dios es misericordioso, pero hay consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como iglesia? ¿Cuál debe ser nuestra posición? La posición de Dios es que Él, como es un Dios santo, justo, nos perdona, pero también nos corrige, nos castiga. Su mano nos castiga, ¿no es cierto, hermano? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Un cristiano simplemente no puede permitirse vivir descuidadamente. ¿Cómo no puede permitir un creyente vivir? Descuidadamente. ¿Cómo vive usted? Descuidado, hermano. Los creyentes de ahora, ¿cómo vivimos? Descuidados. No es una puerta que le damos, hermanos, abrimos al diablo. Son montones de puertas que le abrimos. Descuidados en toda nuestra manera de vivir. Entonces, un verdadero cristiano no se puede dar el lujo de vivir descuidadamente, ni tampoco tomar el pecado a la ligera, como que dice, bueno, si hago ese pecado no me va a pasar nada. De todas maneras lo hizo fulano, lo hizo mengana, se divorció aquel, se divorció aquella, aquel hizo esto, lo otro, yo también lo puedo hacer. Si de todas maneras todo el mundo lo puede hacer. Usted no sabe las lágrimas que ha llorado ese o esa. Usted no sabe la sentencia, las consecuencias que esa persona vive y va a vivir para toda la vida. Es mejor que acatemos la palabra, es mejor que no nos descuidemos, es mejor que vivamos abrazados del Dios de los cielos. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. No podemos vivir descuidadamente, hermano, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén, hermanos. Aunque Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar nuestros pecados, eso no significa que no nos castigará. Hay cosas que no debemos hacer si queremos evitar consecuencias graves. Primero, lo que debemos hacer, si queremos, si no queremos, o si queremos evitar consecuencias graves en nuestra vida. Primero, no debemos pecar intencionalmente. ¿Qué dije? No debemos pecar incondicionalmente. Usted sabe su debilidad. ¿Cuál es su debilidad? Si en las cervezas, no vaya a comprar tarjetas para llamar ahí a esa cantina. Usted sabe su debilidad. Si es débil al sexo opuesto, no ande buscando amigos y amigas en internet, en Facebook. Retírese, ciérrelo mejor. Porque si le va a ser dañino para su vida el Facebook, porque el Facebook, hermano, tiene un doble filo. O puede ser de bendición para edificarse y estar al tanto de las noticias y pronunciar y anunciar la palabra, o le puede servir para perderse. Entonces no debemos pecar intencionalmente.
Desobedecer a Dios deliberadamente es un acto de rebeldía y puede traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios. No vaya a decir, ay hermano, es que yo no supe a qué horas pequé. Está bien. Y cae de nuevo. Ay hermano, es que viera que de nuevo no supe cómo pequé. Está bien hermano, no hay problema, reconcilie. Ay hermano, la 20,000 veces ya y no supe cómo pequé. Mire qué bárbaro hermano. Qué terrible hermano. Él castiga a sus hijos cada vez que hacen algo malo. Dios no es así. Él no castiga, más bien a sus hijos cada vez que hacen algo malo. ¿No es cierto? Si Dios fuera así, hermano, Él ama a sus hijos, es benigno y paciente con ellos. ¿No es cierto? Claro, verá, Dios no está ahí con un garrote cada vez que usted hace algo para darle en la cabeza. No, Dios lo va dejando, Dios lo va dejando estar hasta que al fin el Señor estira el lazo y comienza a recoger y comienza a castigar con su mano, hermanos. Amén. Salmo 103, 10 al 11 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Porque aquí nadie se escapa, hermano. Usted dirá, pero yo no he fumado. Pero yo no he fornicado ni adulterado. Pero ha hablado de mí. Pero ha hablado de su prójimo. Pero si ha robado su pupusa ahí del restaurante. Se ha robado su cajita de clavos de la compañía. ¿No es cierto, hermano? O sea que nadie está exento. Porque no hay pecados pequeños ni grandes. Pecado es pecado. No hay pecados blancos ni negros. Pecado es pecado. Amén, hermano. Entonces, Él no castiga a sus hijos cada vez que hacen algo malo. Dios no es así. Él ama a sus hijos. Es benigno y paciente con ellos. David dijo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios nos pagara, hermanos, conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aleluya, hermano. Si Dios nos retribuyera conforme a nuestras acciones, hermano, ya no estuviéramos vivos. Si desde que amanecemos, desde que nos levantamos, comenzamos a pecar. Con la vista, con los oídos, con las manos, con las acciones, con las actitudes. Entonces David reconoció que Dios es muy misericordioso y sumamente paciente con sus hijos. Pero hay otro aspecto en este asunto. Aunque reconocemos que Dios tiene mucha paciencia e indulgencia con nosotros, debemos también darnos cuenta que solo un acto de desobediencia intencional puede traer graves y permanentes consecuencias sobre la vida de nuestra hermana. Solo un acto. Porque mire, aquí cuánto no se nos sale, hermano. Hermano, hermana, hermano, hermana, no haga esto. Y como que si nos dijeran que lo hiciéramos. ¿Quién comete pecados, hermanos, cegados sin saber? Aquí todos somos conscientes de la palabra. Todos somos designorados. Todos somos advertidos. Entonces solamente un acto. Usted no vaya a decir, ay, que por equivocación, es que yo no sabía que era casada. Que no va a saber. Solo un acto de desobediencia intencionalmente puede traer graves consecuencias. Después viene el ay. Después vienen las lágrimas. Después viene el dolor. Pero gloria a Dios que el Señor nos previene a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Dicen gloria a Dios. Fue un solo acto de desobediencia del primer hombre y la primera mujer que trajo el pecado y la muerte de este mundo. ¿Qué fue lo que hizo? Eva. Comerse una manzana. Nadie sabe si era manzana, uva o era sandía, un fruto, dice la Biblia. Sencillo. Digo, ¿qué puede traer desobediencia o pecado? Comerme esta manzanita, este fruto. ¿Y qué consecuencias trae? Hasta nosotros las estamos acarreando. ¿No es cierto, hermano? Entonces usted no subestime, no ponga por un lado y dice, no, es que este pecadito,
Así comienza el diablo. ¿No se acuerda de la enseñanza del hermano el día martes? Fue, ¿verdad, hermano? Del pastor Ariste. Cuando las cosas están pequeñas hay que arrancarlas, porque esa cosita se va a ir grande, 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 hasta que al final va a traer terribles consecuencias. La primera mujer, el primer pecado de esta mujer o esta primera mujer trajo el pecado y la muerte al mundo, junto con todo el sufrimiento. Mire lo que ha traído ese pecadito de Eva y Adán: sufrimiento, dolor, tragedia, resultados de pecado, y un solo acto de desobediencia nuestro puede traer consecuencias trágicas que durarán toda la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un joven, hijo de padres cristianos, buscó a una mujer inmoral y tuvo relaciones sexuales con ella. De este único contacto, él contrajo una enfermedad venérea. Recibió intención o atención médica inmediata, pero la enfermedad no fue controlada. A menos de 3 años ya había muerto. Mire, un pequeño acto, una pequeña acción. Porque aquí podemos estar alabando, pero pensando en el pecadito que se va desarrollando como una pequeña nubecita ahí. Dice, no, esto no va a hacer nada. Yo saco la mano, escondo la mano y tiro la piedra y escondo la mano y ya, ahí se terminó. Eso es lo que nosotros pensamos, hermano. Eso es lo que nosotros pensamos. La gran racha de consecuencias, el montón de lágrimas y llanto que va a tener que llorar. Y después, cuando esté viejo y esté sufriendo las consecuencias, acuérdese. Porque después vienen hijos abandonados, vienen separaciones, hijos mire, hermano, todo eso que está viviendo El Salvador y en el mundo entero: violencia, hijos jóvenes en la droga. ¿Usted cree que por qué? Porque los padres cometieron el grave error de separarse, de abandonar el hogar. No, digan así todo el mundo, todo esto es normal. Consecuencias toda la vida. Después ahí tienen que andar llorando, pidiendo que el hijo esté en la cárcel, que se lo llevó el diablo, que le arrancaron los dientes, que está en el cuartel. Porque por la consecuencia de la separación. Por eso ahora afirmemos nuestra vida con el Dios de los cielos. Agarrémonos de su mano. No le demos lugar al diablo. No pequemos intencionalmente. Amén, hermanos. Por ejemplo, hermanos, aquí entre nosotros sabemos que un divorcio, una separación, no es bíblica, no es aprobada por Dios, hermano. Eso no tiene ningún respaldo por ninguna condición. Pero si usted lo hace conscientemente, conociendo bien que se le ha dicho que no lo haga, entonces mejor váyase quitando la camisa y váyase quedando en puro cuero, porque el Señor lo va a agarrar a cinchazos de consecuencias. No vaya a andar llorando, no vaya a andar lloriqueando después, porque si intencionalmente lo que usted ha hecho, lo que siembre va a cosechar. Después vendrá la tempestad, vendrá el huracán, vendrá la mano. Por eso a tiempo hay que oír la palabra, hay que despertar, hay que reconocer, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, para evitar las consecuencias, no pequemos voluntariamente. No pequemos. Usted sabe, de aquí para allá, al salir de este lugar, usted sabe lo que hace. Usted sabe su volado que tiene. Usted sube al carro, al nomás sube al carro, saliendo y escuchar la palabra. Va, ajá, ¿a dónde nos vamos a ver? Allá, espérame, allá por aquellos curanas, ahí pasan abrazándose. ¿O para dónde va? Allá para el cine. Y escuchando las palabras, dado. Déjele. Aquí nadie lo va a seguir. Yo no voy a andar de espía de nadie, porque hay uno que está sobre la iglesia. Dice, yo he visto lo que has hecho, David, le dijo el Señor, y ha sido desagradable.
Ah, porque lo hizo fulano, porque lo hizo mengano. Pero ya le dije, usted no sabe lo que esa persona ha llorado o está llorando. Amén, hermanos. Entonces lo segundo es, no debemos vivir bajo el control de la carne. Primero, no pecar intencionalmente. Segundo, no vivir bajo el control de la carne. Usted sabe cómo es esta diabla, esta carne. Ya le dije cómo es la carne. La carne es como el perro, que el perro enséñale un pedazo de carne y ahí va detrás ese animal. Entonces así es la carne, así es la naturaleza caída. Amén, hermanos. Entonces usted sabe cómo vive, si la carne lo controla o el espíritu lo controla. Porque la carne nunca está dispuesta, la carne se resiste, la carne quiere cine, la carne quiere, hermano, pornografía, la carne quiere deleite, la carne quiere lo corruptible, lo de abajo. Pero el espíritu está dispuesto a buscar lo de arriba. Y hay que alimentar el espíritu, hay que alimentar el espíritu, hermanos. Pero nosotros la carne la que alimentamos. ¿Cómo la alimentamos? Viviendo como vivimos, en una vida de licencia, sin oración, sin vigilar, sin leer la Biblia, sin leer la palabra. Entonces, no se está viviendo en control. Vivir conforme a la carne es ceder a tus deseos y apetitos carnales. Y la Biblia advierte en cuanto a esto. ¿A qué apetitos estamos cediendo, hermano? Hágase un examen. ¿A qué apetito? Quizás nadie lo sabe, pero ¿a qué apetito usted está cediendo? Entonces, si usted está cediendo, no está viviendo en control en su carne. Amén, hermanos. Que mire cómo miran las hermanas, bien elegantes. Pero así serán en la calle. Así serán de santas por fuera y por dentro. O aquí solamente se ponen un trapo de religión. O nosotros también. ¿Está viviendo en control de la carne? ¿O está viviendo a su antojo? Por ejemplo, mire, hermano, Sansón es un ejemplo de las consecuencias de vivir controlado por la carne. Porque Sansón fue elegido por Dios para ser libertador de su pueblo. Dios le dio habilidades especiales y fuerza para llevar a cabo grandes proezas. Pero Sansón no controló sus deseos carnales. Puede ser que usted tenga gran potencial, que Dios lo haya elegido para usarlo como a Sansón y le haya dado unción, poder, autoridad, pero no controle la carne, no controle sus apetitos. Entonces yo le dejo de tarea, lea la historia de Sansón. Va a terminar sin ojos, va a terminar sin visión, va a terminar siendo burla de los enemigos, va a terminar el hazme reír de los enemigos, porque no controló la carne. Pero cuando se sujeta a la carne, cuando se sujeta el hombre carnal, entonces Dios nos va a usar para su gloria y su honra. Vamos a ser sus instrumentos, hermanos. Sí, porque eso pasa. Yo sé que aquí hay hermanos que quieren. Dice, yo quisiera ser usado más que el pastor. Quisiera hablar en lenguas. Quisiera que Dios me bautizara con su espíritu. Pero solo con el deseo se quedan. Porque no controlan la carne. Cuando ya están fuera de la iglesia, hacen y deshacen, miran lo que no deben de ver, piensan lo que no deben pensar, tocan lo que no deben tocar. Amén, hermanos. Yo sé que hay gente que quiere ser usado por el Señor. Pues si quieren ser usado por el Señor, debemos, hermanos, controlar la carne, ¿no es cierto? Y esto se va haciendo más difícil cada día. Más difícil, porque estamos viviendo en una situación, en un mundo tan inmoral, hermanos, que a veces hasta dentro de la iglesia tiene que uno, hermanos, tener cuidado. No es el tema, pero hermanitas, aquí no vengan a provocar a nadie, hermano, por favor. Digan amén, hermano, o les gusta a ustedes. ¿Ah? Tienen que tener cuidado cómo se visten, hermanos, hermanas. Yo voy a tener que comenzar a predicar sobre eso, hermano. Amén. Porque hasta dentro de la iglesia está la sensualidad ahora.
Uno adorando al Señor con los ojos cerrados y mira pasar el bulto por ahí, hermano. Y abre los ojos sin querer y, hermano, ahí está la tentación. Amén, hermano. Yo no les estoy diciendo que se vistan como viejitas, pero todo tiene un balance. El extremo siempre trae graves problemas, hermano. Amén. Si usted quiere provocar a su esposo, para eso tiene la intimidad, tiene su casa y su cuarto. Amén. ¿Quiere competir? Aquí no es pasarela de moda, hermano. Aquí no es para que vengan a exhibir los zapatos, el vestido, la cola. Aquí yo no quiero ver colas de nadie. Para que miren que yo tengo colita. Una patada le voy a dar. Aquí no venimos a exhibir eso, hermano. A exhibir los zapatos que han. No. Ya hay que evitarse de eso, hermano, demasiado. Dentro de la iglesia. Y los hombres, amarrémonos la correa, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Claro, yo no voy a ir a decirle a usted, mire, tiene que comprar el vestido 10 cuartas abajo de la rodilla. Yo no puedo hacer eso. Pero la conciencia, el corazón, la vida que llevamos delante de Dios nos hace ver lo que es bueno y lo que es malo, hermano. Amén. Así que ya no queremos ver eso aquí en la iglesia. Bueno, en las nuevas que vienen llegando al evangelio, yo entiendo que les va costando y poco a poco, pero si miran a las hermanas en la iglesia con esas tremendas colas, así van a querer andar ellos también. No, hermanos. ¿Dónde estábamos? En Sansón, que se fue detrás de esta Dalila, a saber cómo lo provocaba esta Dalila. Aquí no hay Dalila, ¿verdad, hermano? Sansón mantenía una relación inmoral con una mujer filistea llamada Dalila. El hombre de Dios, el creyente, tenía una relación con una filistea. Aquí no hay, ¿verdad, hermanos? Hermanos que tengan una relación con una mundana, o una mujer cristiana que tenga una relación con un mundano. El comportamiento de Dalila dejaba en claro que ella intentaba traicionarlo, entregarlo en las manos de sus enemigos. No creas que la intención del diablo es buena. Esa Dalila quería andar provocando, que le anda diciendo, mira, tu mujer está fea, tu mujer, mira, está rellena, mira, yo aquí, yo allá. No, la intención de esa Dalila es entregarte al diablo amarrado de pie y de cabeza y amarrado de pie y manos. Esa es la intención del diablo. Sansón lo sabía. ¿Usted cree que lo sabía Sansón? Claro, usted lo sabe. ¿De dónde viene el ataque? También sabía que él estaba obrando mal. ¿Lo sabía Sansón? ¿Lo sabe usted que está obrando mal? ¿O se hace el como que yo no fui? No, si usted y yo no quebramos un plato, quebramos por docenas las vajillas. Amén. Sin embargo, a pesar que sabía que el diablo lo estaba arrastrando a través de Dalila y sabía que estaba obrando mal, sin embargo, continuó su relación dañina, pecadora, inmoral con Dalila. Hay hermanos que aquí oyen la palabra, por un conacaste les entra y por el otra orejota les sale. Siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Ay, que Dios tenga misericordia. Pero aquellos que reconocemos y nos humillamos y nos apartamos y confesamos el pecado, alcanzará la misericordia del Dios de los cielos. Urramaya soja. Gloria a Dios, hermanos. Pero el Sansón continuó. Sabía que estaba obrando mal, sin embargo, continuó su relación con Dalila. No hay duda que Dios habló al corazón de Sansón muchas veces con respecto a su comportamiento. ¿Usted cree que Dios nos habla, hermano? ¿Usted cree que Dios le habla a usted? Cuando abrió un ojo y está viendo a la otra, hermano, ¿usted cree que Dios no le está diciendo, cerrá ese ojo, cabezón? ¿Cree que le habla el Señor? Al que es hijo de Dios le habla, hermano. Cerralo, te vas a quedar visco. Lo cierra, pero habla el otro. El Señor sabe.
Él nos habla. Cuando va ahí en el carro y van viendo a la mujer que va a la par, el Señor te habla. Él le dice, está malo lo que estás haciendo. Dios le habló al corazón de Sansón muchas veces con respecto a su comportamiento. Pero al final Dalila logró su plan de entregar a Sansón en manos de sus enemigos. Porque para allá va el hombre que no reconoce. Sansón pensó que podía hacer uso de su fuerza extraordinaria para vencer a sus enemigos, como lo había hecho antes. Pero el Señor lo había abandonado. Cuando nosotros persistimos y no cortamos y lo hacemos 1, 2, 3 y ya el pecado se toma como cualquier cosa, a la ligera, entonces Dios abandona, como abandonó a Sansón. Ya no era más fuerte, era como cualquier otro hombre. Los filisteos le sacaron los ojos, porque uno, cuando lo agarra el diablo, mira hermano, uno cuando está aquí en la iglesia, Dios le cuida el hogar, le cuida a la mujer, le cuida a los hijos, hay una protección, ¿no es cierto, hermano? Pero una vez Dios nos abandona, una vez nosotros persistimos en romper el hogar, en separar la familia, en irnos a pecar, entonces Dios se aparta, Dios abandona y ya no somos más fuertes, ya no tenemos protección. Entonces caemos en las manos del diablo. Él nos saca los ojos, él lo encadenaron, el hombre cae en cadenas que después no puede salir, en vicio. Yo he oído testimonio. Hay un hermano que se acaba de reconciliar, me dice: pastor, 11 años estuve esclavizado, estuve cegado. Hoy que he regresado ni sé por dónde comenzar a leer la Biblia, porque el diablo ciega, el diablo esclaviza, el diablo, hermano, se burla. Por eso hoy Cristo nos habla para que, hermano, controlemos la carne y le demos lugar al Espíritu, hermanos. Amén. ¿Eso es lo que quiere usted si no controla la carne? Hermana, ¿eso es lo que usted quiere? ¿Que el diablo le saque los ojos y sus hijos después vean las consecuencias? ¿Eso es lo que quiere usted, hermano? ¿Vivir encadenado después? Vivir, decir, yo era el líder cabezón, no era nada, porque no se afirmó, no cortó, ya era no sé qué. Lo encadenaron, lo pusieron en prisión a moler grano, después de que era siervo de Dios y después de que predicaba. Después de que uno viene a la casa del Señor a adorar, a servir al Señor, a darle gracias, después terminar esclavo, terminar siendo burla del enemigo, terminar en prisión, en drogas, en vicios. No, hay que abrir los ojos, hermanos. Los relatos de las experiencias de David y de Sansón, como también las de otros personajes del Antiguo Testamento, se escribieron para que podamos aprender de ellos. ¿No es cierto? Eso dice Pablo a los Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para que nos amonesten, para amonestarnos, para advertirnos a nosotros. Amén, hermanos. La lección que aprendemos de la historia de Sansón es esta: no debemos vivir según la carne. Diga, no debemos vivir según la carne. No debemos vivir según la carne. Hay que someter esta diabla a la presencia del Señor, aunque no quiera. Amén. No debemos vivir conforme a la carne, porque dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, ¿usted cree que si usted vive conforme a la carne se va a quedar riendo? Aleluya. Yo vivo en pecado y miren, todo parece bien. ¿Usted cree que le va a ir bien? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice Romanos 8:13? Diga, moriréis. ¿Qué pasará, hermano? Moriréis. Si usted y yo vivimos conforme a la carne, dándole rienda suelta a la carne, que cada día va a ser peor, nadie va a poder vivir. Dice, moriréis. Entonces hemos señalado algunos pecados específicos, pero no lo son todos, no son los únicos. No son los únicos que pueden traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Cualquier pecado, y ya lo dije antes, no tiene que ser alcohol, droga,
para traer la mano castigadora de Dios. Cualquier pecado que no confesamos ni abandonamos puede traer sobre nosotros el castigo de Dios. Entonces, ¿qué pecado usted y yo estamos practicando que puede traer la mano castigadora de Dios? Entonces, ahora nos ha hablado el Señor. Hoy vamos a tomar el consejo del apóstol Pablo a los Corintios. Si os examináis vosotros mismos, no moriréis. Entonces, examinémonos. Y si hay algo, yo escribo esto, dijo Juan, para que no pequéis. El deseo de Dios es que nadie peque, que nosotros vivamos en el principio de la obediencia. Pero como somos humanos, y puede ser que en algún momento sucumbamos, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, hay que volver hacia Él, a Jesucristo, el Padre, el justo. Ahora, si usted continúa y dice, ya no, ni se reconcilia la gente, hermano, ya no. Entonces, la mano castigadora de Dios, consecuencias irreversibles. Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo no juzgo a nadie, dijo Cristo. Mi palabra es la que juzga. Mi palabra es la que juzga. ¿Qué pecado estamos cometiendo? Sensuales. Estás mirando pornografía, deseando a un hombre que no es tu marido, deseando a una mujer que no es tu mujer, tu esposa.